Si miran a la pantalla pueden ver un corazón. Y así es que se ven la mayoría de nuestros corazones. ¿Están de acuerdo? Medio golpeado, con una curita, roto, con un parche. Nuestros corazones no están intactos. Están raspados, golpeados. Diariamente luchamos, como decía la canción, diariamente luchamos con mantener la cabeza sobre el agua. Yo me siento como que la mayoría del tiempo estoy empinado tratando de levantar la cabeza con un pedacito de la nariz afuera del agua, con solo una gotica de aire. Y hay veces siento como que Dios dice, está bien, ya fue suficiente, y me empuja otra vez hacia abajo. Él quiere que confíe en Él. Entonces el mensaje de hoy se trata de esto aquí. Todo se trata sobre este órgano y el cómo hacerlo bien, cómo sanarlo. También vamos a hablar del problema número 1 que causa que los corazones sean destruidos, golpeados, dañados, heridos, maltratados y desbaratados. Entonces hablaremos de este tema que afecta a cada uno de nosotros todos los días y si no por seguro una vez a la semana. Vamos a hablar sobre el perdón. Vamos a hablar del amar a tus enemigos. Tanto es, voy a hacer la pregunta el día de hoy y es esta. ¿El perdonar o no perdonar? Déjeme hago la pregunta otra vez. ¿Deberíamos perdonar o no perdonar? Ustedes dirán, eso es una locura. ¿Cómo así que no perdonar? Bueno, la mayoría no lo hacen. Y yo haré la pregunta, ¿es por lo menos bíblico? ¿Es esto bíblico lo que estoy a punto de leer? Porque esto es lo que nos pasa a la mayoría. Y esto es alguien diciéndotelo a ti. Yo sé que aquella persona te lastimó profundamente y te hizo mucho daño. Y por encima de eso ni siquiera te han pedido disculpas o que los perdones. Y es como que no les importa lo mucho que te hirieron. Pero tú tienes que simplemente perdonarlos y continuar como si nada. Por el bien de la relación debes de hacer borrón y cuenta nueva. Perdona y olvídalo. Después de todo, ¿no te perdonó Dios a ti? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? La realidad es que la mayoría lo hemos vivido. ¿A cuántos alguien les ha dicho tienes que perdonar y olvidar? Perdona y olvida. ¿Cuántos saben que no es posible el perdonar y olvidar? Dios te dio un cerebro con propósito. Te puedes acordar de las cosas. Usted podrá pretender y por el derecho para que sepan, hay dos cosas que no están en la Biblia. La parte esa entera de que el que madruga Dios le ayuda, no está ahí. Yo sé que sus mamás están bien tristes que les dejé saber el secreto. Y número 2, perdona y olvídalo, no está en la Biblia. Por esto es que no lo puedes hacer. No sucede, no se puede, no es posible. Por esto es que la mayoría del tiempo consejeros como yo, pastores o guías o líderes terminamos lidiando con esto. Terminamos lidiando con personas que dicen yo perdoné a aquella persona, pero luego 25 a 30 minutos en la conversación empiezan a hablar de algo que pasó en los 70. Un momentico, creí que los habías perdonado. Porque hay emoción en tu voz entonces. Hay algo que está mal. Porque la gente está teniendo problemas con perdonar. Cuando nos hieren los sentimientos es difícil decir, ok, yo entiendo. Entonces vamos a hablar de esto esta noche, vamos a profundizar. Vamos, y quiero confesarles algo, de todos los temas que he estudiado, de todos los temas, y no sé cuántas enseñanzas tengo en línea, por ahí unas 100 o 200. Este es el único tema que he estudiado en los últimos 12 años, o no sé hace cuántos años, cuando comencé a estudiar la Torá y averiguar si la ley de Dios todavía era relevante para nosotros hoy. Desde ese ha sido el tiempo que estudio algo que no podía encontrar la respuesta. No podía encontrar las respuestas para estas preguntas. ¿Y es esto por lo menos posible lo que te están pidiendo que hagas? Y te pediría Dios que hagas algo que Él mismo ni siquiera hace. La gente te dice, yo quiero que perdones a esta persona sin nada de arrepentimiento. Pero ni Dios mismo perdona a alguna persona si no se arrepiente. Este era el problema en que me encontraba a mí mismo. Yo estaba en un problema completamente teológico. Porque yo sé que mi espíritu me está diciendo que debo perdonar, pero ni Dios mismo perdona hasta que alguien venga en Teshuvá. Hasta que se arrepientan.
hasta que haya una ofrenda que sea traída. Entonces empecé a buscar en las escrituras, empecé a buscar en mi corazón, a llamar a pastores amigos míos y les pregunté si habían pensado en esto, buscado esto, escuchado esto. Y uno tras otro dijeron, wow, no, yo ni siquiera había pensado en eso. Eso es un problema, buena suerte. Un momentico, dame una respuesta, has estado pastoreando por 120 años. Nunca me ha tocado esa. Yo quiero una respuesta, yo quiero saber, porque la realidad es que su corazón depende de cómo esta pregunta es respuesta, de cómo respondemos esto. Su corazón depende en esta respuesta. Tenemos que tener una verdadera aplicación práctica de cómo lidiamos con el perdonar y cuando alguien nos hiera, qué hacemos y cómo se ve todo eso. Y aquí están algunas de las preguntas con las que yo salí. Número 1, ¿qué tal si los perdono? ¿Significa eso que tengo que tener una relación con ellos? ¿Qué tal si son familia? Uy, ahí sí estoy en problemas. Porque a tus amigos o alguien en el trabajo los puedes perdonar y alejarte. Y ok, los perdono, los quiero, pero no me tengo que juntar con ellos. Pero ¿qué tal si es tu familia? En verdad no te puedes alejar. ¿Cuántos de ustedes disfrutan yendo a esas celebraciones familiares? No has visto a tu tío hace mucho tiempo, pues cada vez que lo ves sales de pelea. Por eso es que en verdad no quieres ir. Y toda mano se levantara si fuésemos honestos, que algunas veces la cosa más difícil en la vida es lidiar con la familia. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos que averiguar el cómo hacerlo. Tienes que amar a tus enemigos. ¿Significa eso que hay que perdonarlos aun si no se arrepienten? ¿Tienes tú que perdonarlos si ellos no se arrepienten? Vamos a resolver eso hoy. ¿Es el perdonarlos y amarlos la misma cosa? Esto fue algo que tuve que poner todo mi cerebro. Tuve que usar toda onza de mi cerebro estas últimas semanas. Y me dolía la cabeza, salía humo, se me encrespaban las pestañas, era frustrante. Él dice que ame, pero ¿cómo hago eso? Y es el amar lo mismo que perdonar. O puedo amar y no perdonar, y si se arrepienten, y si no se arrepienten, y si se arrepienten y eso va en contra mía, o va en contra de ellos, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo amar a mis enemigos si ni siquiera me caen bien? En serio, Dios, ¿cómo hago? ¿Tú viste lo que me hicieron? ¿Tú viste lo que dijeron de mí? ¿Y tú quieres que los ame? ¿Y qué es un enemigo de todos modos? ¿Quién recibe ese título? ¿Y quién es mi prójimo? Dice que amemos a nuestro prójimo. ¿Pero quién es mi prójimo? Yo solamente tengo uno. Pues no conozco al vecino del otro lado. Y al que conozco ni siquiera lo conozco bien, entonces está fácil. ¿Y cómo se ve en verdad el amor después del dolor? El amor antes del dolor es una cosa, pero ¿qué tal después del dolor? ¿Tengo que ser restaurado? ¿Es eso en verdad lo que Él quiere? Seriamente, las respuestas a estas preguntas son tan críticas porque nuestras vidas giran alrededor de relaciones. Si no aprendemos a navegar algunas de estas preguntas, caeremos y terminaremos exactamente donde usted está ahora mismo. Lo cual es en limbo o en el mundo de frustración. Y en amargura y en rabia y en todas esas cosas. Y te engañas a ti mismo pensando que porque eres tan espiritual, que eso no te molesta y que perdonaste a esa persona, pero por alguna razón no puedes siquiera darle un abrazo. ¿Por qué no? Los puedo perdonar sin amarlos. Vamos a responder todo esto, pero comencemos con las escrituras. Nahum, sí, Nahum es un libro en la Biblia, capítulo 1, versículo 3. Yahweh es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente Yahweh no dejará impune al culpable. Si te hirieron, esta escritura a lo mejor te haga sentir un poco mejor. No deja impune al culpable. Deuteronomio 32:41. Cuando afile mi reluciente espada y mi mano empuñe el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y daré su retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis flechas y mi espada devorará carne, sangre de muertos y cautivos, cabeza de jefes, enemigos. Wow. Sí. La próxima vez que tengas un pensamiento negativo, entendamos que el creador del universo los ha tenido también. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Y quién tiene qué derecho?
Dios dice que Él no dejará a sus enemigos libres. Él ciertamente les pagará con las mismas flechas de sangre que ellos enviaron hacia sus justos. Y escuchen esto, ¿hay tal cosa como odio perfecto? Bueno, el único hombre en todas las escrituras que Yahweh dice que este hombre es tras mi corazón, miren lo que Él dice. En el Salmo 139, 21. No tengo en odio, oh Yahweh, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Los aborrezco con perfecto odio. Los tengo por enemigos. Los animo a que no oren ese salmo en particular. Lo puedes leer. Y definitivamente no lo leas cuando estés enojado. Entonces vamos a descubrir David cómo pudo decir esto y en verdad qué quiso decir. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, si esto en la actualidad tuvo que cambiar. Porque esta escritura en particular altamente influenció el pensamiento rabínico del primer siglo sobre qué hacer con tus enemigos. David aquí está experimentando odio justo. Yo voy a hacer la pregunta, ¿es esto inspirado por Dios? Disculpen, ¿es esto aprobado por Dios? ¿Lo sabemos? Luego llegamos a esta escritura en Mateo capítulo 5. Vayan conmigo en sus Biblias a Mateo 5:44, por favor. Y leamos el contexto aquí. Y comenzando del 43 dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ahora, casi siempre, casi todas las veces que tú ves a Yeshua diciendo esto en las escrituras, él se está refiriendo al liderazgo rabínico de aquel día y cómo ellos interpretaban la Torá. Entonces, muchas veces en las escrituras, las únicas escrituras, porque recuerden que en segunda de Timoteo dice que toda escritura, cuando él dijo eso, el Nuevo Testamento no existía, entonces se refería al Antiguo Testamento. Y cuando el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento, ellos lo llamaban las escrituras. Cuando la Torá daba una instrucción, lo que pasaba era que los fariseos, los saduceos y los líderes religiosos del día interpretaban eso y le decían al pueblo lo que significaba. Entonces llegaban a escrituras en la Torá o en los profetas y ellos iban donde el pueblo y les decían, por lo que, y estoy parafraseando aquí, pero así era como sucedía, por lo que David dijo, los aborrezco con perfecto odio. Ellos incorporaban eso en pensamiento rabínico y en ley rabínica y ellos decían, esto es lo que eso significa, pueblo, porque ustedes no tienen una Reina Valera, nadie tenía una Biblia. La Torá se leía solamente una vez a la semana en una sinagoga o yeshiva si tenías la suerte de ir a una escuela y estudiar y esto y lo otro. Mucha gente no podía, les tocaba ir a los campos y trabajar, hacer su cosa de agricultura para poder sobrevivir. Y entonces leer la Biblia no era algo que era muy fácil de hacer. Por eso es que es avergonzoso que el día de hoy tenemos tan grande acceso a la palabra de Dios y no la leemos. Ellos hubiesen dado lo que sea por poder estar sentados en su bote pescando y poder estar leyendo la Torá. No lo podían hacer. Entonces los rabinos, cuando ellos iban a la sinagoga durante el Shabbat, les decían, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que la Escritura dice. Ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. ¿Sí ven de dónde viene el pensamiento? Eso no es lo que dice. No hay ni un solo lugar donde Dios diga, odia a tus enemigos. Pero del contexto de cómo algunos patriarcas respondieron, salió esta teología en particular. Entonces Yeshua, en la sinagoga, los corrige y dice, habéis oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, haced el bien con los que os odian, orad por aquellos que buscan hacer el mal, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis más que otros? Esto está hablando de grupitos para que sepan. Si tú solamente te juntas y saludas a la gente que te ama, tú no eres diferente a los demás. Los recaudadores de impuestos hacen eso. Me encanta cómo Yeshua le da duro al gobierno desde por aquí.
Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora les aseguro que se podría escuchar un alfiler caer en ese momento. No hay ningún aplauso, no hay ningún rabino, eso fue genial. Eso fue profundo, eso fue increíble. Ellos en verdad solo están pensando, este hombre como que no califica para ser rabino. Porque él acaba de romper ley rabínica. Él acaba de romper la ley de Dios según una persona judía del primer siglo. Porque la ley rabínica dice que odies a tus enemigos. ¿Por qué? ¿Cuál era el razonamiento? Porque ellos están en contra de Dios. ¿Y porque siempre nos tratan de matar? No fue hace mucho que los griegos, hace 170 años atrás, pusieron una estatua de Zeus en el templo y no los dejaban practicar el judaísmo. Entonces, habían muy buenas razones para que el Israel del primer siglo odie a sus enemigos. Pero viene Yeshua y les dice, no, así no es. Cuando tus enemigos se quieran apoderar del templo y hacerte daño, y tu hermano venga y se quiera parar en tus dedos, ámalos. Tanto es, yo quiero que vayas más allá de amarlos, yo quiero que vayas y los bendigas a ellos. A aquellos los cuales te maldicen. Haz el bien a esos que te odian. Y ora por aquellos que te usan injustamente y te persiguen. Ahora, yo no sé usted y voy a abrir mi pecho por un momento, pero yo soy una persona muy emocional. Y a mí, en verdad, no me gusta esta escritura. Porque cuando alguien me hiere, yo creo que soy una persona normal, pero cuando alguien me hiere, mi primera respuesta no es, hermano, ¿te puedo bendecir? Te amo. Gracias por tirarle piedras a mi carro. Dame un abrazo. Gracias por inventar mentiras de mi familia y gracias por inventar esa página de Facebook y ese canal en YouTube, el cual es falso. Gracias por llamar a ese canal de televisión y decirles que yo soy una persona malvada. Te amo. No, los quiero ahorcar. Soy igual que tú. Soy normal. Todavía estoy trabajando en mi santidad. Pero este mensaje ha radicalmente cambiado la manera en que debo actuar y lo que debo pensar y las cosas que debo hacer. ¿Cómo sanas heridas bien profundas? Averigüemos quién es el prójimo, porque en el primer siglo esto era un gigantesco debate de en verdad quién era tu prójimo. Algunos decían que era tu hermano. Entonces, si no era tu hermano, no tenías que hacer nada. Los podías odiar, no había problema, no eran tu hermano. Levítico 19. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis. El extranjero que resida con vosotros os será como nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh, vuestro Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es que ese extraño no es un extraño, es tu familia. Es tu prójimo. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Piensen en lo que eso significaba en el primer siglo si tú en verdad solamente pensabas que tu prójimo era solamente la gente en tu familia. Eso es ridículo. Lo que Yeshua dijo es que tu prójimo podía ser cualquiera. Primera de Pedro 4:8. Vamos a ir por unos versículos de amor porque Yeshua dice que Él quiere que amemos a nuestros enemigos. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace eso? Primera de Pedro 4:8. Sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Dice que el amor cubre una multitud de pecados y aquí está el porqué. Porque lo que el amor hace es que el amor no suelta. El amor cubre. Y explicaré la diferencia en un momentico. Porque lo que la idea es de que cuando alguien se hace un tonto de sí mismo, lo cual me sucede a mí frecuentemente en mi vida, pero cuando tú amas a alguien, tú en la actualidad estarás cubriéndolos a ellos. Tú estarás poniendo una cobertura sobre ellos. Es como si estuviesen desnudos y fríos y estuviesen cometiendo errores. Tú no debes estar apuntando hacia ellos y exponiendo su desnudez. ¿Recuerdan que alguien hizo eso en la Biblia y se metió en un gran problema? ¿Quién fue? Noé. ¿Recuerdan a Noé? Bebió demasiado juguito de uva una noche. Y uno de sus hijos lo vio. ¿Cuál de ellos fue? Ham lo vio. Y se burla de él y fue.
a llamar a sus otros dos hermanos y decirles, vengan, vean a nuestro padre borracho, está haciendo un tonto de sí mismo. Pero ellos se rehusaron a hacerlo y decidieron caminar en reversa y cubrirlo a él. Ham, por lo contrario, no hace eso. ¿Y qué sucede? Él no recibió una maldición, él recibió la peor clase de maldición. Su generación después de él fue maldecida. Ahora, yo no sé usted, pero yo soy el padre de 6 criaturas hermosas, y si yo cometo un error, yo no quisiera que la penalidad de mi pecado cayera en ellos. Yo lo tomo, fue mi error. Me dolería mucho más el saber que mi error viniera y mis hijas tuvieran que pagar la penalidad. Esta fue la maldición que Ham recibió. El amor cubre, el amor se asegura que nadie se dé cuenta. Y no estoy diciendo que el amor deja que el culpable se vaya libre. El amor los cubre lo suficiente para que puedas hablar en sus vidas y animarlos a que se arrepientan. Nadie más sabe. Esto es en actualidad Mateo 18 operando aquí en Primera de Pedro. El amor va donde su hermano en privado y trata de enseñarle que está desnudo. Y si están dispuestos de ponerse el manto encima, has ganado a tu hermano. Pero si no lo están, por el bien de la congregación, porque nadie quiere ver a un viejo desnudo, entrando a una congregación, espiritualmente o no, tú llevas a alguien contigo. Si eso no trabaja, los llevas a los ancianos. El punto de todo es que puedan ver su desnudez, por el bien de ellos y de la congregación. Y si no funciona, entonces, por el bien del cuerpo deben ser sacados de la congregación. Pero el amor cubre. Por esto es que el chisme es tan malo. Es porque te quita cobertura. Está haciendo lo que Ham hace. Cuando te empiezas, mira, si viste lo que está haciendo, si viste lo que hizo aquel, estás actuando como Ham. Y creo que es profético que se llame Ham porque Ham no es kosher. Proverbios 10:12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Entonces, ¿qué es lo opuesto al amor? El odio. Aquellos que provocan conflicto en el cuerpo. Proverbios 17:9 dice, el que encubre la falta busca la amistad, el que la divulga aparta al amigo. Saben, nos hemos estado enfocando bastante en la familia en este ministerio y tratando de conocernos mejor y estableciendo mejores protocolos en este lugar, en verdad abriendo las puertas de nuestros corazones. Hemos hasta llegado a la simplicidad de ponernos etiquetas con nuestros nombres cuando tenemos eventos para podernos conocer un poco mejor. Pero ¿qué tal si alguien simplemente viniera y empezara a arrancar etiquetas? Simplemente eso no tiene nada de malo, él no está haciendo, eso no es pecado. Pero estará removiendo la oportunidad de que usted se acerque un poco más a alguien, con solo saber la simplicidad de su nombre. Bueno, de la misma manera, cuando usted simplemente, calladitamente, suavecitamente le empieza a hablar al oído de su hermano sobre otra persona, usted le estará arrancando la etiqueta a esta persona y esta persona ya no se quiere juntar con esta persona. Porque los has envenenado. No importa qué bastante usted trate de ignorarlo, si yo vengo donde usted y le digo, ese señor que está ahí es un abusador de niños. Estuvo preso por 15 años y acabó de salir de la prisión. Yo puedo estar inventándomelo todo porque usted no va a ir a preguntarle. Entonces, la próxima vez que él se agache a saludar a una niña de 5 años durante el servicio, usted va a tener un problema. Emocionalmente a usted le va a molestar. Cualquiera lo puede hacer y usted no tiene problema. Pero esa persona, ¿por qué? Porque alguien te ha envenenado con una mentira. O la verdad. No importa. Le han arrancado la etiqueta a aquella persona. Hay rabia. Tú creas odio cuando haces eso. Tú complicas que dos personas entren en relación. Vayamos ahora a Primera de Juan. Primera de Juan 4:17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. ¿Pudieron ver eso? ¿Vieron eso? Voy a leer este versículo otra vez. En el amor no hay temor. Amor, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Escúcheme bien cuidadosamente, no importa si me está escuchando en línea o en televisión o en donde quiera o en este lugar el día de hoy. Si algunos de ustedes están siendo atormentados día y noche porque viven en temor. En todo lo que hace, las decisiones que está tomando están basadas en temor. No quiero hablar con aquella persona porque ellos tal vez. Solo nos debemos preocupar por lo que tal vez haga él. Si sale la palabra tal vez, la estás basando en temor. Yo no quiero confrontar a esta persona porque ellos a lo mejor tal vez, eso es temor. Nosotros hacemos nuestro trabajo, no importa cómo ellos reaccionen. Eso es como una atalaya, tuve esta conversación con alguien la semana pasada, es como una atalaya parado en la pared mirando hacia el oriente y ellos pueden ver una nube negra viniendo, es un ejército gigantesco viniendo en contra de Jerusalén. Y ustedes saben, se voltea a avisarle a los líderes y el atalaya dice, ellos como que se ven bien ocupados y yo en verdad no quiero molestarlos, ellos están como que bien ocupados y en verdad no me van a creer, nadie a mí me cree lo que digo. Y entonces el atalaya se baja de su puesto, se va para su casa y hace lo que quiere hacer, deja su puesto. Esto es lo que sucede cuando los hermanos no se unen. Esto es lo que sucede cuando no nos conocemos. Esto es lo que sucede cuando ves a tu hermano en pecado y no vas a donde él. El ejército viene y destruye la ciudad entera. ¿Quién creen que es encontrado responsable en el día del juicio? ¿La persona que trajo el pecado o la persona que pudo haber evitado que la ciudad entera fuese destruida? Ahora, el atalaya no tuvo ninguna parte en el pecado. El atalaya no tuvo ninguna parte en el pecado en lo absoluto, pero el atalaya pudo haber hecho algo para evitar que el cáncer se siguiera regando. Es como tener un leproso en tu campamento y no hacer nada. Y la lepra se riega. Células cancerosas se multiplican. Por eso tienes que hacer algo, por eso lo tienes que prevenir. Hasta en el mundo físico Dios nos está advirtiendo que espiritualmente el cáncer se multiplica a diario. El doble. Pero el amor perfecto no camina en temor. Entonces empecemos a profundizar y miremos de qué se trata todo este concepto de perdonar. Colosenses 3:13 dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Todos hemos escuchado esto, pero yo siendo un primogénito muy cabecidura y un primogénito que todo lo quiere simple, yo quiero entender cómo. Porque para mí esto es filosofía, Dios, y este ha sido mi problema por 3 semanas. Esto es genial, Dios. Perdona, Jim, solo perdona. Bueno, si pudiese hundir un botón en mi computadora que dijera perdón, lo haría. Pero yo estoy confesando perdón, pero lo que está pasando es que el dolor no se está yendo. Yo le estoy diciendo, Dios, yo perdono a esta persona. Yo lo perdono porque me hizo daño en esto y en aquello, me hizo perder mi carro, me hizo perder mi casa, me hizo perder mis vacaciones y perdimos la casa. Y todas estas cosas, yo perdono a esta persona, yo perdono a esta persona. Dios, porque no está trabajando, yo lo perdono. Eso es lo que la mayoría hacemos. Pues no sabemos cómo perdonar. No es como que hay un capítulo que diga paso 1, paso 2, paso 3. Desafortunadamente la Biblia está escrita en una mentalidad hebrea, una lengua hebrea, para hebreos que entienden tiempos cíclicos. Y temporadas que vienen y van, que entran y salen, como Teshuvah, lo cual es el mes de Elul, lo cual es en el principio del año, en el otoño, cuando todo se está constantemente moviendo hacia arrepentimiento y hacer las cosas bien. En el mundo griego no tenemos eso. Entonces no entendemos este concepto de lo cíclico, el analizarte a ti mismo, el analizar las cosas que te afectan en tu vida, una auditoría, y no te puedes escapar de eso. Cuando llegas al mes de Elul tienes 40 días para asegurarte que estés arrepentido. Porque Rosh Hashanah viene, Yom Kippur viene, el día de juicio. Esos 10 días, los 10 días de terror entre Yom Teruah y Yom Kippur, usted más vale esté bien enfrente de su rey. ¿Por qué? Porque hasta en el judaísmo ellos entienden que ese es el día de juicio.
Y más vale tengas un corazón limpio y manos limpias. Todos están ayunando, están orando, están mirando hacia adentro. Nosotros no tenemos nada de eso. Lo más cercano que tenemos es en el catolicismo y es la cuaresma, lo cual está basado en el paganismo. No es el ayuno de Jesús de 40 días para nada. Eran los 40 días que los adoradores del sol ayunaban y oraban en el domingo de Ishtar por su hijo que fue asesinado cuando tenía 40 años por un cerdo salvaje. No hay nada en la tradicional iglesia evangélica cristiana que nos obligue a analizar lo que está bien adentro. Entonces, cuando se nos vienen encima estos temas de relaciones, no tenemos siquiera un plan. Y como no tenemos nada dentro de un calendario cíclico que nos obligue a mirar dentro de estas cosas, como lo hace la cultura judía, como lo hace la cultura hebrea, pasan hasta años sin ser tocado. Pero el problema siempre te está tocando a ti. Hemos aprendido a vivir con él, a reprimirlo. Algunos han sido lastimados por sus padres cuando tenían 8, 9, 10 años de edad. Has aprendido a vivir con el dolor. ¿Cuántos saben que cuando terminan en un accidente, te puedes quebrar múltiples huesos en tu cuerpo? Pero típicamente uno es el que duele. ¿Sabes cuál es el que duele? El hueso que más duele. ¿Sabes qué sucede cuando ese hueso en particular se empieza a sanar? Otro empieza a doler. ¿Por qué? Porque siempre había estado en dolor. El otro era peor. Así es como la mayoría vivimos la vida. Y es de que tenemos un dolor tan grande en nuestras vidas que nos enfocamos en ese dolor y ni siquiera nos damos cuenta que hay 10 dolores más esperando en línea. Están uno encima del otro y uno está en el tope. Es como estar en un auditorio y todo el mundo está gritando, pero una persona está gritando 10 veces más alto. Esa es la única que vas a escuchar. Apaga esa y escucharás todas las demás. Entonces tú piensas, si solo pudiese arreglar a mi cónyuge, todo fuese genial. No, lo que va a suceder es que Dios va a arreglar a tu cónyuge y luego Dios te va a mostrar todo lo que está mal contigo. Así es como trabaja. Tú piensas que tu cónyuge es el problema, pero lo que tú no sabes es que tú tienes la misma cantidad de problemas, sino que tú solo estás escuchando el más grande en tu familia. Desde tu perspectiva, pero te aseguro que tu cónyuge piensa lo contrario. Por eso es que me sorprende a mí, me sorprende bastante el que una mujer ore para que su esposo sea la cabeza de la casa. Todo el tiempo está orando, Dios, por favor, hazlo la cabeza de la casa, hazlo entender estas cosas, hazlo que haga cosas bíblicas de manera bíblica. Y finalmente el hombre entiende y se salva o lo que sea. Finalmente ese es el hombre de la casa y la mujer se desbarata. Viene de ser una gigante espiritual a decir, ¿dónde está Génesis? No sé. Ella se desbarata espiritualmente. Terribles cosas empiezan a brotar y a salir de ella. ¿Por qué es esto? Porque Dios está respondiendo su oración. Ella no sabía que el tener la cabeza del hogar en el lugar correcto expone en donde el enemigo ha estado en verdad trabajando. En el corazón de aquella que está orando. Muchas veces. Porque están tan enfocadas en cambiar a su cónyuge que ni siquiera se dan cuenta del tamaño de las vigas en sus propios ojos. Y entonces Dios dice, ¿en verdad quieres que le quite esa mota? Porque te va a sacudir tu mundo. Efesios 4:32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Y cómo hago eso? Yo quiero perdonar. 1 Corintios 13:13, usted conoce esto. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Aquí por ningún lado usted ve el perdón. No dice eso. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. No hay un cuarto, el perdón no está ahí. Entonces todas estas escrituras del perdón, yo fui donde el Señor y le dije, Señor, esto no está bien. Tú haces gran cosa sobre el perdón. Todo el mundo gira alrededor del perdón. Desde el día número 1 que Adán pecó, tú tenías un plan para perdonar. Cuando Yeshua vino, Él era el perdón en la carne. Tú nos dices que nos perdonemos, pero cuando aquí dices los primeros tres, el perdón no está por ningún lado. Es solo fe, esperanza y amor. ¿Estoy entonces libre de perdonar? El mayor de ellos es el amor.
Y luego llegué a este versículo. Pero antes de ir a ese versículo, yo luego empecé a creer y a pensar, ok Dios, yo no me lo puedo quitar de la mente, yo soy griego. Y yo no nací hebreo. Yo no nací en esa cultura, estoy teniendo dificultad aquí, estoy tratando de analizar y de entender. Pero me estás diciendo que debo perdonar, pero que lo más importante es el amor. Entonces, por lo tanto, basado en tu ley, tú no perdonas a nadie que no se arrepienta. Entonces yo lo voy a hacer igual que tú, porque todo el mundo quiere ser como Jesús. Debemos ser como Yeshua, hacer lo que Dios hace. Todos estamos de acuerdo con esa declaración. Si Yeshua hizo algo, lo más seguro lo deberíamos hacer. Pero luego llegué a un par de escrituras que me metieron en este dilema de decir, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Me estás enredando más. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Entonces esto me confundió porque yo pensaba que estaba empezando a entender y decir, ok, yo voy a hacer lo que Dios hace y los voy a amar de la mejor manera que pueda, pero no los voy a perdonar si no se arrepienten porque eso es lo que Dios hace. Pero luego él dice, si vienes delante de mí y tienes algo contra tu hermano, perdónalos porque si no lo haces, no va a ser muy bueno. Entonces yo dije, un momentico, ahí no dice si tú tienes algo contra alguien y no se han arrepentido. Ahí dice, cuando vayas a Dios en oración, perdona. Si tienes algo en contra de alguien para que tu Padre en el cielo también te perdone tus transgresiones. No puedes escaparte de eso, está bien, pero bien claro. Si yo no perdono, Él no me perdona a mí. Está en porciones iguales. Pero estoy atrancado, no sé cómo hacerlo. Estoy completamente convencido de que debo perdonar, lo cual nos hace sentido a todos nosotros porque todos crecimos de esta manera. La cristiandad dice, perdona y olvida, lo debes perdonar. Pero no he escuchado un sermón de cómo hacerlo. A lo mejor usted sí, pero yo no lo he escuchado. Y eso que yo trato de averiguar. Pero bueno, llegamos a esto. Vayan conmigo a Éxodo 32, por favor. Éxodo capítulo 32, versículo 25, por favor. Mientras aquí Dios empezó a enredarme más de lo enredado que estaba. Aquí están en la montaña y es donde comienza el incidente del becerro de oro. Y viendo a Moisés al pueblo desenfrenado porque Aarón les había permitido el desenfreno, y esto es lo que sucede cuando no tienes liderazgo espiritual que esté siguiendo a Yahweh. El pueblo se desenfrena. Por ahí derecho, donde dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Lo que en verdad dice es donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, específicamente está hablando desde los mandamientos, no está hablando de la visión para el edificio. En contexto está hablando de los mandamientos de Dios. Cuando no miras dentro de los mandamientos de Dios, no habrá ninguna ley y el pueblo está desenfrenado. Y es lo que pasa aquí. Aarón les permitió el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Y se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, que venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dice, así dice Yahweh, Dios de Israel. Póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta a puerta. Y matad cada uno a su hermano. Y matad también a su amigo y matad también a su vecino. Eso no me suena muy amoroso. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés. Y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y por el derecho, algo interesante. 1200 años después, en este día, cae Pentecostés, donde 3,000 personas fueron salvas. Dios redimió este momento. Volviendo a la historia, Moisés dijo, consagraos hoy al Señor para que Él hoy os dé una bendición. Pues cada uno ha estado en contra de su hijo y de su hermano. Y sucedió que al siguiente día Moisés dijo al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Y yo ahora voy a subir a Yahweh y quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. Volvió Moisés al Señor y dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y Yahweh le dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Por esto es que este tonto tartamudo, que es como Moisés se llamó a sí mismo, fue escogido como líder de Israel.
Y luego llegué a estas escrituras, las cuales también me enredaron más. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué tal la historia de Esteban? Hechos 7:59. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. En pocas palabras, murió. ¿Qué clase de persona extraña está siendo apedrado con rocas que le están dando en el cuerpo, la cabeza, las costillas, con tremenda fuerza? ¿Qué manera de morir apedreado? Muriendo lentamente. Y él dice: no les tomes en cuenta este pecado. Yo no sé usted, pero yo estuviese llamando ángeles del cielo. Dales duro, Señor Dios. Dame esa vara de Moisés. Necesito serpientes ahora mismo. Ahí está la cita del día. Dales duro, Dios. ¿Y saben qué? Todos ustedes harían lo mismo. Muy pocos de nosotros diríamos: los amo, muchachos, aunque me estés golpeando. Perdónales el pecado. Y entonces esto me molesta a mí, porque Dios dice que no perdona a nadie que no se arrepienta, y Esteban y Yeshua mismo le están pidiendo a Dios que los perdone sin arrepentimiento. ¿Cómo es que se ve eso? Y los dos a punto de morir. Pero lo que reconocí ahí fue que Yeshua no le está diciendo a Dios: Dios, perdónalos, quítales la consecuencia del pecado. Y ahí es donde esto irá en otra dirección. Porque todos hemos sido enseñados que el perdonar es remover la consecuencia. Por esto es que no lo puedes hacer. Por esto es que no has podido perdonar y olvidar. Porque tú has sido enseñado que el perdonar y olvidar es remover toda la deuda. Y tú en el proceso te estarás burlando de Dios. Y tu espíritu lo sabe. Porque Gálatas 6 dice que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. En esta vida y en la otra. Así es como Yeshua, el Hijo del Dios viviente, Yahweh Sabaoth, puede hablar con su Padre y decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Él no está diciendo: remueve todas las consecuencias. Hay una diferencia. Y lo que voy a enseñar de este punto en adelante, yo creo que absolutamente te va a revolucionar y hacer tu espíritu libre. Porque cuando la cristiandad dice, cuando tu amigo dice, cuando tu hermano dice: solo perdónalos, ahí es donde lo estamos haciendo mal. No significa que ya no hay una consecuencia para ellos. Regresaremos a esto. El Padre Nuestro dice, Mateo 6, usted lo conoce: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta en la oración modelo que Yeshua nos regaló, el perdón es primordial. En Juan 14:23 dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Y en Juan 14:15 Yeshua dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En primera de Juan 5 dice la misma cosa. Entonces el amor es un verbo, no es una cosa filosófica. Yeshua dijo: ama a tus enemigos, pero ¿cómo hago eso? Todavía no hemos respondido a las preguntas de qué significa el amar y qué significa el perdonar. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no harás todas estas cosas. Él dice: el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. La palabra ahí es plerú, es el llenar completamente en propósito. Significa que el propósito entero de la ley es amarnos.
Si haces eso, estás cumpliendo el propósito de toda la ley. No cumpliendo la ley, cumpliendo el punto de la ley. Eso es lo que la palabra griega significa. El amor nunca falla. Si tuviésemos tiempo, leyéramos todo 1 Corintios capítulo 13. Pero como no tenemos tiempo, vamos a leer solamente una sección de él. 1 Corintios 13. Y dice esto en el versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor es paciente. ¿Qué paciente eres tú antes de enojarte? El amor no tiene envidia, no es celoso. El amor no es jactancioso. No es arrogante, no se porta indecorosamente. No busca sus propios deseos, no se irrita. No guarda rencor. En el momento que tú guardes rencor por tu enemigo, eso no es amor. Estarás caminando en los pasos de Hasatán. En el segundo que le guardes rencor a tu enemigo, estarás caminando en odio. No se regocija de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si hay profecías, lenguas, conocimiento, todo eso, todas esas cosas se acabarán eventualmente, pero el amor nunca deja de ser. Y termina diciendo, permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Entonces ahora entremos en esto. Yo quiero saber lo que la palabra perdonar en verdad significa. En hebreo, bueno, y en español se puede pronunciar nasa, por eso es que tengo esa foto ahí, pero en hebreo es nasa. Se escribe de la misma manera y yo encuentro esto bastante curioso. De que NASA, lo cual es un acrónimo, es exactamente la misma palabra hebrea que tiene exactamente el mismo significado que tiene en lo natural. Porque la palabra hebrea para perdonar significa despegar. 3, 2, 1, despegar. Eso es exactamente lo que significa. Para entrar en un poco más de detalle, significa el levantar para tener, cargar, soportar, sostener, soportar y llevar, quitar, perdonar, remover, el ser exaltado, ser elevado, el ser removido, el ser quitado. Amigos míos, señoras y señores, déjenme mejor se los digo de esta manera. Rapto. El ser arrebatado. Es la palabra hebrea para el ser levantado, el ser removido. Entonces hablemos del rapto. ¿Quién es arrebatado? Aquellos que son perdonados. Es hermoso. En lo físico decimos lo que pasa en lo físico es lo espiritual y esto y aquello. Pero él físicamente está demostrando la palabra hebrea, tú eres perdonado. Levantándote físicamente del suelo para que te encuentres con los santos en el aire. Es una hermosa demostración de lo que significa el perdonar. En el paleo hebreo son las letras Nun, Shin y Aleph, y esto es lo que significa. El que está arriba es el hebreo moderno y el que está abajo es el paleo hebreo, ¿ok? La letra Nun, ahí abajo, lo que parece un esperma, o también puede ser una semilla, que también puede significar una planta saliendo de la tierra, lo cual significa nueva vida. Shin son los dientes, o también el fuego todo consumidor, el Shaddai. Y puedes ver ahí la letra Aleph como la cabeza de un buey, que significa la fuerza del líder. Entonces, cuando ponemos todo eso junto en el paleo hebreo, dice la semilla de vida que destruye a través del fuego todo consumidor es la fuerza del líder. La pregunta es, ¿quién es el líder? En esta ocasión es el enemigo. Hasatán es el padre de mentiras, el que trae contiendas. Y cuando perdón sucede, no lo puedes hacer por ti mismo. Por eso es que el Shin está ahí. No es tu vida que destruye la cabeza del enemigo. Es el fuego todo consumidor del Ruach HaKodesh, el fuego del Ruach,
dentro de ti que destruye la cabeza del enemigo. Pero sí hay una fórmula de cómo hacerlo, de cómo hacer que el Ruach destruya al enemigo, para que te levante a ti de tus cargas de falta de perdón. ¿Sabía usted que en el judaísmo ellos creen que Dios no perdona nuestros pecados contra otros hasta que pidamos y recibamos perdón directamente de la persona que hemos ofendido? En otras palabras, hay un libro y a lo mejor hay un ángel escribiendo cosas. Y cada vez que tú le hagas el mal a alguien y no le pidas perdón, cuando alguien te haga el mal a ti, no hay perdón en ambos lados. Él está esperando que tú perdones a esta persona antes de él perdonarte por herir a esta persona. Y ahora tú tienes dos células cancerosas dentro de ti. Tú tienes el dolor que esta persona te causó a ti y tienes el dolor que tú le causaste a esta persona. Y hasta que tú no des perdón por aquí, él no te dará a ti perdón por acá. Entonces a lo mejor tu dolor es autoinfligido. A lo mejor tu dolor lo causaste tú mismo. Y por ahí derecho, mientras volvemos a esto, el perdonar no significa que no hay ninguna consecuencia. Hablemos ahora de este concepto de arrepentimiento, de teshuva. Arrepentimiento no es el decir, lo siento. Los hombres somos terribles en esto. Nos metemos en estas gigantescas discusiones con nuestras esposas. Me pasó a mí una vez. Gracias a Dios que solo pasó una vez esta semana, pero bueno, de todos modos, somos muy buenos y hacemos todas estas cosas, decimos todas estas cosas, herimos a la gente, ni siquiera nos damos cuenta de lo que... ¿Cuántos de ustedes ni siquiera se dan cuenta que hirieron a su esposa? Hasta que la volteas a mirar a 3 millas de distancia. Ella no tiene ni que hablar y tú sabes que hiciste algo. Y entonces solo decimos perdón, tú sabes, y entonces... O a lo mejor lo hacemos así, somos sinceros y decimos, mi amor, por favor, perdóname por lo que hice y esto y aquello. Pero ves, tú acabas de vomitar sobre ella. Y tú estás esperando que ella simplemente diga, oh, estoy tan contenta que pediste perdón, seamos amigos otra vez. Y entonces 2 minutos dentro de esto ya está procesando todo el perdón que estás diciendo y te está diciendo lo que le molestó y tú estás como que, ¿qué estás haciendo? Te acabé de pedir disculpas, tú tienes que perdonarme. Ni siquiera les voy a pedir que levanten la mano si han tenido esa conversación en sus casas. Porque así es como fuimos entrenados. Un lo siento es el ser perdonado. ¿Es arrepentimiento? No lo es. Lo siento es el comienzo del arrepentimiento. Escucha, si estás caminando en un modo de pensar greco-romano, ahí es donde termina. Entonces, si estás caminando en la mentalidad greco-romana de cómo el arrepentimiento y el perdón en verdad se ven, ahí es donde termina, lo siento. Y le puedes tirar a eso unos 60, 65 segundos de sinceridad y con eso en verdad todo está bien. Pero ¿sabía usted que eso no es lo que la Biblia llama arrepentimiento para nada? En una mentalidad bíblica hebrea, el verdadero arrepentimiento te costará algo. Verdadero arrepentimiento siempre te costará algo. Tú quebraste el jarrón. Decir lo siento no lo arregla. Es un jarrón antiguo de 422 años. Más vale que saques la chequera. Eso te va a costar algo. Este es un concepto que nos enseña lo suficiente, de que cuando tienes verdadero arrepentimiento, ¿tú sabes por qué tu cónyuge se le hace tan difícil perdonarte? Porque no lo estás haciendo bíblicamente. Aquí vamos. No estoy seguro que pueda ir todo ese camino para perdonarte, pero el verdadero arrepentimiento dice, ven lo más que puedas y yo iré el resto. Entonces imagínate estar bastante herido, esposo y esposa o cualquiera que sea. Y tú quieres una relación y muchas veces no hay eso, lo vamos a discutir y yo sé que me estoy demorando. Esto es bien importante. Y el cónyuge dice, no puedo ni siquiera, no puedo más, no puedo ni caminar de tanto que me heriste. Ni siquiera me puedo levantar de la cama de llorar por tanto dolor. La mentalidad greco-romana de restauración se ve de esta manera. Yo sé que pequé contra ti, pero ven a la mitad, yo voy a la mitad y nos encontramos ahí.
Después que desbarataste a tu cónyuge, ¿quieres que camine a la mitad? No trabaja de esa manera. Verdadero arrepentimiento bíblico dice, ven lo que más tú puedas, y si eso significa que no puedes venir, yo iré todo el camino para llegar hasta donde ti. Y te devolveré todo lo que te he robado de la mejor manera que pueda. Y no pararé de seguir dando y de continuar pagando hasta que tú digas, se cumplió. Aquel que hirió no tiene ningún derecho de determinar los términos de restauración. Eso es como nosotros pecando contra Yahweh y diciéndole, esto es lo que tienes que hacer para tomarme de nuevo. ¿En serio? No, si en verdad estás arrepentido, tú dices, yo sé que merezco la muerte. Yo no me merezco la casa en que me deja vivir. Yo no me merezco el carro que me deja manejar. Yo no me merezco la ropa que me deja ponerme. Yo no me merezco la cónyuge que me dio. Yo lo que merezco es muerte. Ese es un verdadero corazón de humildad. Dios busca esos corazones. ¿Cómo creen que Salomón terminó con todas las riquezas del mundo? Él no las quería. Él solo quería guiar al pueblo de Dios, y Dios le dio el mundo. Éxodo capítulo 22, entremos en la Torá, porque esto es bien importante de que podamos entender esto. Versículo 1, si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. El ladrón debe hacer restitución. Si no tiene con qué, será vendido por el valor de su robo. ¿Qué significa? Si un ladrón entra a tu casa en el antiguo Israel y él se roba algo, y digamos que lo destruye, lo rompe, si él se roba $1.000.000 y se gasta $1.000.000, en el antiguo Israel él tiene que devolver ese $1.000.000, y si no, él está requerido a hacerse tu esclavo. Y él lo debe de pagar con el salario que le hubieses pagado, como empleado. Este es el concepto de un siervo por el derecho. No hay esclavitud, en la Biblia eran siervos. Muchos eran pobres, no les alcanza para vivir. Se hacen siervos ellos mismos, se venden a servidumbre. Básicamente se hacen servidumbre, porque no pueden sobrevivir. De la manera que muchos se volvieron, nosotros los llamaríamos esclavos, pero la palabra en el lenguaje original ahí es la palabra siervo. Y de la manera que entraron en servidumbre si puedo, es de que se metieron en deuda y no pudieron pagarla. ¿Sabían que muchos de ustedes están atados a servidumbre el día de hoy? Estás atado en servidumbre. Tienes tanta deuda acumulada que ni siquiera puedes dar cuando Dios dice que des. ¿Cómo te rompe el corazón cuando alguien dice, tengo una necesidad y usted tiene tantas ganas de ayudar? Dios ya ha hecho su parte. Él dice, yo te he sobreungido a ti, yo quiero que tú seas el que dé. Quiero que llenes la necesidad. Lo sientes en el corazón, las lágrimas vienen, tú quieres dar, pero no hay nada en la cuenta bancaria porque tú estás tanto en esclavitud. En esclavitud a otro. El punto de esta escritura es mostrar que Dios requiere que cuando alguien roba tiene que pagar múltiples veces. En ningún lado usted ve que un ladrón diga, hombre, yo solo quiero que sepa que ayer fui salvo, ayer le di mi corazón a Jesús, ¿me podrías perdonar por haberme robado todas tus ovejas? La cristiandad tradicional te dice que está supuesto a perdonarlo. Aquí está la verdad. Tú tienes el derecho de perdonar la deuda, tú puedes, pero no estás requerido a hacerlo. Depende de la condición de tu corazón y dónde estés y lo que Dios diga. Porque puede ir de dos maneras. Dios lo puede poner fuertemente en tu corazón en puro amor de que no, hazlo pagar. Yo quiero que Él pague por las ovejas que se robó. Pero también puede decir, déjalo así, cancelando la deuda entera. Es dependiente en el Señor. Yo he tenido ambas situaciones ocurrir. Puedes lastimar a alguien perdonando la deuda. Más vale seas guiado por el Espíritu. Levítico capítulo 6, continuemos profundizando. Entonces habló Yahweh a Moisés diciendo, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado,
o por alguna promesa, chisme o juramento, o por un robo si alguien te roba algo a ti, o por haber extorsionado a su prójimo, o encontró lo que estaba perdido y mintió acerca de ello, y ha jurado falsamente de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de lo cual juró falsamente. Hará completa restitución de ello y añadirá una quinta parte, 20%. Si alguien te roba, está requerido a restituirlo, más 20%. Por esto es que es tan difícil que nosotros perdonemos, porque estamos perdonando con una mente grecorromana. Estamos intelectualmente perdonando a la gente, pero no requerimos nada. La sociedad no requiere nada de ellos. No tienen que hacer nada. Por eso es que repiten sus ofensas. Y es porque no les cuesta nada el pecar contra ti. No hay costo alguno. Señoras y señores, aquí fue cuando la revelación llegó. Estaba hablando con un amigo, con mi buen amigo Daniel Bodkin, y estábamos los dos profundizando en esto y tratando de analizar bastante esto. Y él me dio un ejemplo en su vida personal que para mí esto me iluminó la mente y yo dije, wow, esto es como si un adolescente, y esto es lo que somos enseñados, un adolescente tiene las llaves del carro, él desbarata el carro un sábado por la noche, mientras estuvo bebiendo licor y manejando de esa manera, y le quitamos las llaves del carro y el joven dice, lo siento, me siento tan mal, y nosotros le decimos, ok, y al otro día se atreve a pedir las llaves para el otro carro. ¿Qué padre terrible se atrevería a darle las llaves después que destruyó un carro irresponsablemente? No, un buen padre diría, te perdono, pero ahora tiene que haber, ¿qué? Confianza de nuevo en la relación. Necesito saber que vas a continuar caminando en una línea recta. El amor perdona. Yo puedo perdonar el pecado. Pero si quieres tener una relación conmigo, te va a costar. Y esa es la diferencia. Mientras continuamos aquí, se verá más claro. Yo sé que nos estamos demorando, pero, amigos, esto lo es todo en nuestras relaciones. Miren esto, Lucas capítulo 19, uno de mis ejemplos preferidos sobre esto. Y sinceramente tenemos que amar a Zaqueo Lucas. Yo sé que nunca lo llegamos a ver, pero nos podemos imaginar a este hombre que mide por ahí 4 o 5. Así es que me lo imagino yo, un hombre chiquitico que no puede ver a Jesús viniendo, entonces se monta encima de un árbol para ver si lo puede ver cuando viene pasando. Solo para ver a Yeshua predicando. Entonces Yeshua está predicando. Habiendo entrado Yeshua en Jericó, había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de los recaudadores de impuestos. No solo un empleado, era la cabeza del IRS. Y era rico. Trataba de ver quién Yeshua era, pero no podía a causa de la multitud, ya que era pequeño. Y corriendo delante de él se subió a un sicomorro para verle. Y cuando Yeshua llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy me debo quedar en tu casa. Y Zaqueo lo más seguro está pensando, hombre, ¿en serio? Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Jesús, Yeshua, penetró al IRS. Quisiéramos nosotros. Y al ver esto todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, escuchen esto, aquí es que está el proceso de perdonar. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes os daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno con falsa acusación, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Por qué dijo cuadruplicado? Porque acabamos de leer la Torá donde dice que si te robas una oveja, son 4 ovejas. Estas son las ovejas de Dios y Él lo sabe. Si yo me he robado alguna de estas ovejas, la pagaré 4 veces. Y Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. ¿Qué está diciendo? Zaqueo entiende arrepentimiento. Yo sé que le he robado a la gente, y como lo he hecho, yo iré a cada uno de ellos y les rogaré por su perdón, pero no con mis labios. Yo pondré plata y oro de nuevo en sus manos,
por aquello lo que me he robado. ¿No creen ustedes que sería más fácil perdonarlo si él restituye 4 veces? Una vez alguien me robó $2,000, nunca los recuperé. Pero si viniera a mí y me dijera, me robé tu billetera, me gasté tu dinero, ¿me perdonas? No esperaba que me dijeras eso. No estoy seguro que te quiero perdonar. ¿Por qué hiciste eso? No sabes el daño que me causó eso. No tuve con qué pagar la renta o lo que sea. Pero si dijera, mira, quiero restituir todo lo que me robé, te voy a dar un cheque por $8,000, ¿me puedes perdonar? ¿8,000? ¡Hey, adelante! Te quieres llevar mi lámpara de oro, ¿verdad? Me la devuelves 4 veces después. Es más fácil perdonar cuando lo haces de la manera bíblica. ¿Está haciendo sentido? Ese es el concepto de arrepentimiento. Arrepentimiento paga por algo. Hombres, la próxima vez que ofendas a tu esposa, más vale traigas algo. Por lo menos 4 rosas. Le debes restituir lo que te has robado. Continuemos, ya vamos a terminar. No podemos pecar el uno contra el otro, señoras y señores, y solo arrepentirnos ante Dios. Esto es solo una forma creativa de ocultar nuestro pecado. Una de las maneras número 1 de las cuales yo veo que la gente está en atadura es por aquello que llamamos esqueletos en el closet. Eso está en el pasado, mi esposa no sabe, y esta es la peor. Mi pastor antiguo me dijo esta. Lo que ella no sabe no le hace daño. Y les prometo que eso fue lo que dijo. No vayas y le digas estas cosas porque lo que va a pasar es que va a traer dolor y peleas y sentimientos y tu matrimonio va a tener que ir por un montón de basura. Tu matrimonio debería ir por un montón de basura porque la tienes que sacar. Entonces, damas, caballeros, esto les va a doler, lo que estoy a punto de decir, porque con esta verdad les va a tocar tomar una decisión. Nunca es bueno el esconder pecado de tu cónyuge. De nadie. Cuando tú pecas, la Biblia dice que cuando vienes delante de Dios y tienes algo en contra de tu hermano o has pecado en contra de él, no dice que si saben que has pecado en contra de ellos. Dice que si tú has pecado en contra de ellos, tienes que ir donde ellos. Yo me he reunido con personas que han estado viendo pornografía, cometido adulterio, y sus cónyuges ni siquiera saben que ellos habían cometido adulterio hace 10 años. Y yo les aconsejo, tienes que decirle a tu esposa ahora mismo. ¿Qué? Eso fue hace 10 años, estamos bien. No es así. Tú estás suprimiendo el dolor y ella está siendo torturada espiritualmente porque ustedes son uno. Tú estás hablando como si no existiera el mundo espiritual. Estás hablando como si pudieses pecar en contra de tu cónyuge y no hay problema. Estás actuando como si no existiera la Torá, como que no hay Brit Hadashah, como que no hay Biblia. Piensas que puedes venir delante de Dios, arrepentirte delante de Él, cuando has pecado en contra de ellos y Dios dice que tienes que ir a donde ellos primero. No te atrevas a venir a mí con tus sacrificios y levantar las manos y orar cuando estás pecando diariamente porque no te quieres confesar. ¿Sabes por qué tienes esa carga tan fuerte en tu pecho como en cadenas? Y te preguntas por qué tienes ese dolor tan fuerte dentro de ti, aún después que le confesaste a Dios. Porque no estás haciendo lo que la Biblia dice. Dice que le confieses tus pecados al que heriste. ¿Saben por qué lo hacemos a Él? Porque Él no nos está gritando y llorando. No tenemos que lidiar con eso. No hay consecuencia. Lo que no sabemos es que la consecuencia de no confesar es mucho peor que la consecuencia de confesar. Y si los hombres con que yo personalmente he conversado quisieran o pudieran pararse aquí y dar testimonio de todas estas cosas, te dirían que sus matrimonios han radicalmente despegado. Nasá. Cuando se han confesado. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual se han reconectado. Sienten cosas que no habían sentido antes. Los dolores que siempre habían estado ahí no están. Ahora pueden trabajar en cosas verdaderas, sin dudas, sin mentiras.
Salmo 37:23. Por Yahweh son ordenados los pasos del hombre justo y Yahweh se deleita en su camino. Señoras y señores, todos sus pasos son ordenados por Dios. Por esto es que cuando tus enemigos vengan a hacerte daño, no tienes derecho de enojarte. Dios te ha enviado a tus enemigos. ¿Por qué Dios te los envió? ¿Por qué no los quieres? No queremos a enemigos. Entonces te los sigue enviando. ¿Para qué? Para que practiques amarlos. Estoy convencido que cuando comience a amar a mis enemigos, desaparecerán. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hace la suave respuesta? Aparta el furor. ¿Por qué? Porque alguien quiere pelear. No es divertido el pelear con alguien que no quiere pelear. Me recuerdo una vez que tuve una discusión con mi esposa, la única discusión que hemos tenido. Me recuerdo de esa discusión muy bien. Y me recuerdo muy bien que en esa discusión mi esposa, ella decidió, en medio de nuestra discusión, ella decidió ponerse espiritual. No la quiero espiritual. Yo quiero pelear. Entonces estoy peleando, discutiendo y ella empieza a orar. No, no puedes hacer eso. Para. No te pongas a orar porque voy a sentir remordimiento y no quiero sentir remordimiento porque estoy enojado. Quiero pelear, quiero discutir y voy a ganar. Y siempre gano y la desbarato mientras pierdo la guerra. Intelectualmente gano la discusión, luego me doy cuenta que me faltaba información de algo, me viene encima la convicción y los ángeles se dan vuelta. De la vergüenza. Y se me cae la cabeza de vergüenza. Y yo sé que la mayoría de sus discusiones en casa son iguales también. Si ven, la mayoría no nos damos cuenta que todo lo que nos sucede en verdad es ordenado por Dios. Y tenemos dos opciones. Para cerrar todo esto, puedes estar enojado con tu enemigo o lo puedes perdonar. Y aquí está cómo lo perdonamos. No lo haces. Pum, pum, pum. Lo amas. Ahora, ¿es fácil hacerlo? No. Pero esto es lo que Él me ha mostrado. Él dijo que los ame. Esa es la fórmula del cómo perdonarlos. Y va más allá cuando tú dices, ¿y cómo los amo? Él nos dice, ora por ellos. Si tú oras por esos que te han hecho daño, y no estoy diciendo que digas, Dios, por favor, destrúyelos. No es de esa clase de oración de la cual estamos hablando. Esto me recuerda una historia verdadera que leí en línea. A un hombre en su primer año de casado, su mejor amigo, el cual fue el hombre de honor en su boda, fue y tuvo un romance a escondidas con su esposa. Y luego se casaron. Increíblemente, él fue más espiritual que yo. Yo estuviera preso por lo que hubiese hecho. Pero él fue más espiritual que yo y él comenzó a orar. Al principio él no quería orar, pero él leyó un versículo y dijo, bueno, en verdad que son mis enemigos. Y para no terminar preso, comenzó a orar por ellos y comenzó a orar y a orar. Y de un momento a otro comenzó a orar por su bendición financiera, por su matrimonio, por su intimidad, por sus hijos, por todo sobre ellos. ¿Quién hace eso? Alguien caminando en perfecto amor. Y bien rapidito, ya no estaba perdonando intelectualmente. Lo estaba haciendo natural. Porque cuando amas a esos que te han hecho daño, orando por ellos, en el proceso estarás siendo lavado con el amor de Cristo y no hay rencor el cual se pueda quedar. No es posible el no perdonar cuando amas de la manera que Él amó. Y por último, la señal de que tú en la actualidad has llegado a esto en tu vida es que tendrás paz. Aquel que no está caminando en paz no está caminando en Teshuvah. Siempre hay paz en verdadero arrepentimiento. Y si tú estás del otro lado de eso y traes tu ofrenda y se rehúsan a perdonarte, mejor deja la ofrenda en la mesa. Porque ¿qué dice tu naturaleza humana? Llévate la ofrenda. ¿No me quieres perdonar? Ok. Igual no te la quería dar.
¿Cómo sabes que no es una prueba? Para ver si en verdad eres sincero, porque una persona que en verdad se arrepiente dice, ¿sabes qué? Aquí están mis $8,000. Aunque me vuelvas a invitar a tu casa o no, no te culpo si no lo haces. Yo te amo, discúlpame que te ofendí. No me merezco tener una relación contigo. Aunque seas mi madre, aunque seas mi padre, aunque seas mi primo, mi tío, mi cónyuge, mi hermano. No importa quién tú eres, no tenemos el derecho de demandarle a alguien que nos perdone. Cuando pecamos lo único que merecemos es muerte. ¿Tú crees que tú tienes derechos con tu cónyuge para que tengan relación cuando tú la hieres? ¿Lo hieres? Sé humilde de corazón y retírate y verás lo que Dios hace. Restaurará lo que la langosta se comió. Si todos nuestros pasos son ordenados, entonces todo lo que nos pasa es de Dios o permitido por Dios por alguna razón. Y amigos míos, vamos a terminar con este video que yo creo que los va a impactar como me impactó a mí. Pues estamos en una crisis. Pues no sabemos qué hacer cuando estamos heridos. Y nos enojamos tanto que cuando no podemos perdonar le echamos la culpa a Dios. Le tiramos la culpa a Él, como si Él nos estuviese haciendo un montón de cosas terribles, sin ni siquiera darnos cuenta que Él tiene un verdadero plan para nuestras vidas. Comienza el video. A sister wrote me a note at one time, and her question was, can you find a God of mercy in the book of Job? And I wrote her back and I said, yes, I think I can. God could have left Job alone. Years ago, I suffered an injury to my voice. At the time, I was a pastor and a worship leader, and since that time, my strength is very small, and it's painful for me to speak, so I have about an hour a day that I can manage, and then the pain shuts me down, so you can all do the math. When this happened to me, it threw me into crisis in pretty much every department of my life. Threw me into professional crisis. What does a pastor do that can't talk? What does a worship leader do that can't sing? I found myself in a theological crisis. God, how can I be loving you, serving you, giving you my life, giving you my best, walking in obedience, walking in faith and love, pouring my life out for the gospel, and take a hit like this? I didn't have a theology for that. I found myself in the darkest place of my life. Nobody had any answers, and all I had was this. For 5 years or so, my prayer life was basically 3 words. I love you. I don't understand you, but I love you. Over and over, just giving him my love in the darkest place of my life. I've discovered it's the most powerful thing you can do. God could have left Job alone. He could have said, have your bickering wife, have your 10 wayward children, have your safe little world, have your little bubble. But the Lord said, Job, I love you too much to leave you to yourself. I love you too much to leave you to the smallness of what you know. If God had not interrupted Job's life, and if Job had not walked through a living hell, we would never have heard of the man. But because it all shook down and he stood
stood and said, I love you. I worship you. In his darkest hour, the Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Psalm 11, verse 5. The Lord tests the righteous, but the wicked his soul hates. So if you're righteous, he tests you, and if you're wicked, he leaves you alone. The last thing you want is for God to leave you alone. Lord, do not leave me alone. I have got to know you. I have got to see you. I have got to have you. And I want everything you've got for me. Lord, do not leave me to myself. Interrupt my life if you have to. Test me if you have to. But come to me. Visit me. Reveal yourself to me. Lo pone todo en perspectiva. Y yo tengo que ser honesto con ustedes. El dolor y todos aquí tenemos nuestro propio dolor. Y pues depende de tu tolerancia a ese mismo dolor. Yo he sido bastante herido en mi vida. Por personas bien cercanas. Y yo he sido uno de esos que dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? Me podías haber dejado solo. Y mirando atrás, puedo ver ahora lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora veo la fuerza que he recibido. Puedo ver a otra persona cuando me miro al espejo. He aprendido cosas que nunca hubiese aprendido si no me hubiese tocado ir por todo el infierno el cual me tocó pasar. Y mirando atrás, ahora digo, Dios, gracias por no responder mi oración. Gracias por rehusarte a hacerme cómodo. Gracias por el fuego y el infierno el cual me tocó caminar. Gracias por destruirme a mí. Gracias por retarme a mí. Gracias por enviarme a cada una de las personas que estaban en contra mía y que me hirieron, las cuales pisotearon y destruyeron mi reputación. Aunque lo que dijeran fuera verdad o media verdad o una mentira por completo. Gracias. Te amo. Cuando vi este video por primera vez lloré como un bebé. Porque puedo sentir su dolor. Y ahora puedo entender por qué Dios no me quiso dejar solo. Porque era la única manera de enseñarme amor. Verdadero, verdadero amor. Yo hubiese preferido que me enseñara el amor en un salón. Pero Él me enseña el amor apretándome. Y cuando yo aprenda a amar a mis enemigos, Él dejará de enviármelos. Porque ellos nunca dejarán de venir, el enemigo nunca se detendrá. Pero yo ni siquiera lo sentiré. Porque el amor a mi alrededor será tan fuerte que ni siquiera sabré que están ahí. Porque ellos no serán diferentes a mis amigos, pues los amaré a todos igual. Y ni siquiera me pondré a mí mismo en una situación donde tenga que luchar con el tener que perdonar. Lo que haré más bien es caminar las Escrituras. Levantémonos a orar. Vamos a cerrar el servicio. Y me gustaría que Mari subiera y cantara esa canción para que cerremos el servicio, por favor. Si ella puede, por favor, subir a la tarima.
El Padre está en el negocio de restauración, pero lo hace a su manera. Entonces, si quiere ser restaurado con alguien que usted ha herido, tienes que ir más allá de pedir perdón y traer restauración, traer restitución. Si tú heriste a alguien y se rehúsan de tener relación contigo, significa que usted no ha traído restitución. No te has arrepentido. Solo has dado servicio de labios. Ora y ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos orando por ellos. Y deja que Dios haga una increíble obra en ti haciéndote despegar. ¿Tú te quieres elevar? ¿Quieres en verdad tener una relación con el Padre y despegar hacia un lugar nuevo? Empieza a caminar con lo que estamos hablando hoy. Amén. Amén. Abba, te damos mil gracias. Gracias por tu amor. Te damos gracias, Padre, que nos diste a tu Hijo y decidiste no tener rencor. Decidiste perdonarnos, no solo intelectualmente. Te costó algo. Tomaste nuestra penalidad. Pagaste nuestro costo entero de restitución para darnos vida. Enséñanos a restaurar lo que nos hemos robado. Y si tan solo nosotros nos arrepintiéramos, se abrirían las puertas de relación. Padre, te pido por cada persona que está aquí en dolor ahora mismo, Señor. Te pido también por esos que están escuchando en línea. Que todos aprendamos el concepto de arrepentimiento, el concepto de perdonar, lo que es verdadero amor. Y haz que todo tu pueblo se haga uno otra vez. Por tu Hijo amado. Amén. Escuchemos esta hermosa canción y les pido que le ministren a su Rey.
and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Yo soy tuyo y tú eres mío. Padre, perdónanos por no orar por los que nos han hecho daño. Que comience el verdadero arrepentimiento hoy. Que el caos de la amargura sea silenciado por el amor de tu corazón, por tu espíritu. Padre, te pido que traigas restauración donde los pleitos y rabias estén. Y deja que el verdadero amor gane el día y el verdadero arrepentimiento tenga un camino. Padre, gracias por enseñarnos lo que verdadero amor es. El Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti, sobre tu familia, tu matrimonio y tus relaciones. Que traiga verdadero arrepentimiento en amor y perdón a tu hogar. Y sobre todo, Shalom. Amén. Yahweh los bendiga. A esos en línea, los amo. Gracias por estar con nosotros, por cambiar con nosotros y aprender con nosotros. Dejando que el Espíritu Santo los guíe como lo hace aquí, localmente en este lugar. Que Dios te bendiga en tu situación ahora mismo, porque la victoria está a punto de llegar. Levanta tus ojos hacia Él el día de hoy. Pídele que te perdone
por no orar por tus enemigos. Shalom.